buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Referentes Neos. Hoy, en nuestro segundo episodio, tenemos la fortuna de estar con don Joaquín Echeverría Alonso, padre de Ignacio Echeverría. Muy bienvenido, Joaquín. Muchas gracias por acoger al padre Ignacio en una institución a la que respeto mucho. Muchísimas gracias. Bueno, por presentarte un poquito, Joaquín, eres padre de 5 hijos. Uno de ellos, como ya hemos hablado, Ignacio Echeverría, fallecido trágicamente en los atentados de 2017 en Londres. Y bueno, por contar simplemente la historia de Ignacio, Ignacio pasaba por allí con su monopatín y en un acto de valentía y arrojo decidió darse la vuelta para ayudar a una persona que estaba siendo atacada por los terroristas. Sí, Ignacio estaba en la tarde del sábado 3 de junio del 2017, estuvo patinando en unas pistas que hay al lado del Támesis, y cuando acabaron de patinar, él y 2 amigos decidieron ir a cenar al Borough Market, para lo que cogieron unas bicicletas de alquiler municipales, y cuando avanzaban pues vieron tumulto, ruido, gente corriendo, y voces de la gente y también de la policía que gritaba con megáfonos: huyan, huyan, escóndanse. Y entonces Ignacio ve cómo pasan 6 policías corriendo hacia adelante, ellos se detienen y pasan al lado de ellos, y de esos 6 policías, 4 vuelven huyendo inmediatamente. Esas escenas yo las vi grabadas. Entonces Ignacio se baja de la bicicleta y corre a auxiliar a un 5º policía que se enfrenta a los terroristas. Hay un 6º policía que huye en otra dirección. Entonces, cuando Ignacio llega a la escena, lo que cuentan sus amigos es que en el suelo hay un terrorista agachado apuñalando a 2 personas que están heridas, una mujer y un hombre, una pareja, y 2 terroristas que están de pie, como en posición de prevengan, custodiando al terrorista que está en el suelo para que nadie lo pueda atacar. Entonces Ignacio llega y, según cuentan los amigos, él golpea con la tabla. Él llevaba la tabla atada a la mochila en la espalda, libera la tabla y, según los amigos, golpea con la tabla en las cabezas de los terroristas. Según ellos, se oía el golpear de la tabla. El terrorista que está en el suelo se levanta. Ya cuando él llega, el policía que llegó uniformado, el policía uniformado que llegó antes que él, ya estaba caído en el suelo, lo apuñalan inmediatamente y cae en el suelo. Y hay otra persona que un instante antes de intervenir Ignacio, vestida de paisano, que es un policía que debía estar en su día de ocio, le hace un blocaje a uno de los terroristas que está de pie. Entonces el otro terrorista lo apuñala al suelo también. Cuando Ignacio llega, hay 4 víctimas heridas en el suelo, un terrorista agachado y 2 terroristas de pie. Entonces él golpea, el terrorista que está agachado se levanta y entonces ya se encuentra con 3. Entonces uno se va a su espalda y lo apuñala. Se ve que se encoge con el dolor, entonces lo empujan y se cae al suelo, y estando en el suelo otro terrorista se agacha y le da otra puñalada. Se intenta proteger con la tabla, pero no impide que lo apuñalen. Al final él tiene solo 3 puñaladas, muere desangrado. La mujer que estaba en el suelo tenía, creo que, más de 20 puñaladas. Se ve que no la quería matar, el terrorista la estaba torturando, apuñalándola, torturándola. Y el novio, que también está en el suelo, también estaba malherido. Y bueno, esos 2 policías también francamente malheridos. Y bueno, esa es la actuación de Ignacio en ese momento. Tengo que comentar como en su actuación Ignacio no le dio tiempo a pensar, porque vimos la imagen de cómo llega para la bicicleta, inmediatamente pasan los policías corriendo y él se baja de la bicicleta. ¿Quién le enseña esas imágenes, Joaquín? Me los enseña la policía británica. Un año después, en la primavera del 2019, vuelven a pedirnos vernos y vuelven a nuestra casa. Y esa vez ya vienen con vídeos y con todo. Y lo que venían, en parte, ya desde el principio, querían que nosotros nos personáramos en la causa, que fuéramos parte, como el resto de las familias. Como acusación particular. Eso es. Yo me negué. Y yo nunca quise darle eco a los terroristas, porque a mí me parece que un atentado terrorista es un acto de propaganda. Ahora lo tengo muy claro, es un acto de propaganda. Entonces, cuanto más eco se les dé, más efectivo es el atentado. También es verdad, el tiempo que actúa Ignacio da mucho tiempo a muchas personas a huir y a muchos establecimientos a echar los cierres para que los terroristas no puedan entrar.
Pero vamos, ellos vienen y nos enseñan. Yo el vídeo con los policías huyendo y Ignacio llegando con la bicicleta y tal, lo habré visto 7 veces. En ese momento lo traían con un ordenador porque quería ver todo. También me enseñaron unas imágenes tomadas desde un autobús en el que está la pelea, como Ignacio interviene, pero yo no era capaz de ver nada. O sea, eran unas imágenes tomadas de un autobús muy malas. Las otras imágenes, de las bicicletas, eran una cámara desde un bar. Y se veía al exterior del bar, una cámara fija, sin sonido. Esa se veía muy bien, la otra no. Y bueno, ellos vinieron, quisieron que nos presentáramos en la causa, nos negamos a presentar. Yo dije que no nos presentamos en la causa, que teníamos plena confianza en las autoridades británicas y que, por tanto, no íbamos a estar. No teníamos nada que reclamar ni nada que pedir y queríamos manifestar y poder decir hoy, como estoy diciendo, mi plena confianza en Occidente frente a la maldad de los terroristas y Joaquín, volviendo a Ignacio, para quien no tuvimos la fortuna de conocerle, ¿quién era Ignacio? ¿De qué trabajaba? ¿Qué estudió? Ignacio es un hombre muy, vamos a decir, es el tercero de 5 hermanos, los 2 mayores que son hombres y las 2 pequeñas son mujeres, y es un hombre muy inocente, es un hombre con mucha ilusión, y es un hombre que pone mucho en sus metas, en sus fines. Entonces a él le dicen que no vale para estudiar cuando empieza el bachillerato, los psicólogos le dicen que busque un oficio, sin embargo estudia. Es un hombre que hace una titulación difícil, porque en 4 años tenía que estudiar el 90% del derecho que se estudiaba aquí en 5 en la Complutense y el 90% de lo que se estudiaba en el máster francés de Derecho de la Sorbona. Entonces, eso tiene mérito. Es un hombre que está estudiando siempre idiomas y llega a hablar 4 idiomas. El alemán seguía estudiándolo, el último lunes de su vida fue a clase de alemán, repitiendo un curso que ya había aprobado, pero que estaba repitiéndolo por coger mejor base hasta para el siguiente curso, que era el último de su grado de estudios, para tener mejor base. Eso define un poco cómo es. Es un hombre que pone un gran esfuerzo de su parte en perfeccionarse en todos los sentidos. ¿Qué estudió? Estudió Derecho Hispano-Francés, es un plan conjunto de la Complutense y la Sorbona. ¿Y de qué trabajaba en Londres? Ignacio estaba dedicado a la prevención del blanqueo de capitales. El HSBC en esa función tenía 80 personas y él era uno de los que daba dictámenes, porque había distintas funciones y el suyo era dar dictámenes, o sea, le decían, este proyecto de tal. Entonces él tenía que estudiar el proyecto y ver si había riesgo de que estuviera financiando actividades ilícitas, blanqueo de capitales, sí, tráfico de armas, tráfico de drogas, lo que fuera, ¿no? Eso era lo que hacía, ya lo había hecho en España. ¿Y cuánto tiempo llevaba en Londres? Llevaba 1 año y medio. Ignacio, ¿estaba contento o era el típico que quería volver? Era la persona más feliz del mundo. En el momento de su muerte es la persona más feliz del mundo. Él cuando pierde el último trabajo y el anterior, que estaba en el Banco Popular y que él creía que se iba a quedar porque lo querían dejar fijo, pero los psicólogos dicen que es muy tímido, que no vale, él pensó que se le había acabado el mundo. Entonces en ese momento él prepara el Proficiency, el título británico, sin haber vivido más que 7 días en Irlanda y nunca, 8 días en Irlanda y nunca en Inglaterra, y saca el Proficiency. Y se prepara a potenciar su conocimiento en la persecución del delito económico. Él había estado en una auditoría interna en un banco francés. Entonces él busca camino. Entonces cuando él consigue el trabajo en Londres, ve el mundo con optimismo, pero cuando empieza su trabajo, había 6 o 7 departamentos paralelos, pero que trabajaban un poco todos para todos. Y ese último año de su vida pues fue el más feliz de su vida porque se veía con su futuro profesional encaminado. ¿Y qué valores la fe o los valores en general se empeñaron en transmitir a Ignacio y al resto de sus hijos? Bueno, vamos a ver, Ignacio era una persona devota, especialmente devota en nuestra casa, a diferencia del resto, aunque todos bautizamos a todos nuestros hijos, los llevamos a misa y los llevamos a la catequesis, etc., ¿no? Pero Ignacio en eso era especialmente devoto. Pero en nuestra casa, a mí me parece que si defendimos algún valor, y yo creo que sí, que lo hemos defendido, o sea, yo he tenido mis problemas serios, graves, por defender a mi empresa frente a lo que yo creía que era corrupción.
Eso me complicó la vida profundísimamente. Y mi hijo lo habrá visto. Pero yo no estaba defendiendo, vamos a decir, los valores de mi fe. Yo estaba defendiendo los valores que tiene Occidente. Y evidentemente tenemos 2000 años de cristianismo, y esos 2000 años de cristianismo yo creo que están en los valores de todo Occidente, con independencia de las creencias que tenga cada uno. Y yo supongo que es lo que yo defendí, aunque yo habré cometido, he cometido 1000 faltas y he cometido 1000 pecados, claro que sí. Pero bueno, él vio lo que vio en la vida y eligió lo que eligió. Y Ignacio era una persona que se esforzaba mucho en ser bueno. Y él dice públicamente, él dice, yo siempre quiero ser misericordioso, y eso y es que era capaz de decirlo públicamente. A lo mejor no está de moda decir eso, y él se movía en unos ambientes muchas veces que podría la sociedad considerar marginales. El día que se descubrió que Ignacio estaba muerto, un chico dejó en las redes escrito, volví a mi casa con el monopatín y me parece que la gente me mira diferente. Me gusta mucho preguntar, porque cuando yo era pequeño siempre se le preguntaba a los entrevistados quién es su héroe, y en una sociedad que está perdiendo los referentes, que está perdiendo las personas a las que quiere parecerse, ya no se hace esa pregunta. ¿Qué héroes, qué referentes cree que tenía Ignacio? Bueno, Ignacio, cuando hablaba de personas, yo sé que hablaba de un tío abuelo que estaba en la selva, en Perú, selva, en zona marginal de Perú. Hubo una temporada que aseguraba que andaba mucho más en mula que en coche, y que hacía más de ginecólogo que de sacerdote. O sea, es decir, estaba haciendo eso. Y a mí me dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar a Perú? Yo soy ingeniero de minas. Allí hace falta mucho tal, pero en realidad yo lo que quiero llevar son abogados. Decía, o sea, les valían más los abogados que los ingenieros. Ignacio hablaba de él, me consta que hablaba de él. Otras referencias, pues no lo sé. Ignacio era un hombre que admiraba mucho a otras personas cuando él creía que hacían algo bien. Yo sé, por ejemplo, que hablaba con admiración de sus hermanos, porque lo cuentan sus amigos. Bueno, Ignacio es un hombre que sabe valorar lo que él cree que es mérito en otros, no sabe lo que es la envidia, no se compara, es un hombre que compite mucho consigo mismo, pero no compite mucho con los demás. Él no se compara, él busca sus debilidades y las intenta perfeccionar, como preparar el proficiency, por ejemplo, o estar toda la vida estudiando cosas, o cuando está en el paro después de perder el trabajo en el Banco Popular, se pone a estudiar el delito económico. Me decía una persona después de la muerte de Ignacio, me decía, oye, ¿por qué se habla tanto del monopatín? Yo veía a tu hijo en el patio de Manzana, donde vivía tu hijo Enrique, y allí estaba Ignacio cuidando a los niños, y yo siempre lo veía con libros y con revistas económicas, generalmente en inglés. ¿Por qué se habla tanto del monopatín? Y dice, pues porque murió con un monopatín en la mano y además tenía mucha afición y practicaba mucho. Pero bueno, Ignacio era una persona que estaba siempre intentando hacer esfuerzo para perfeccionarse. ¿Se sorprenden de la cantidad de testimonios de amigos de Ignacio que hay después de los atentados? ¿O? Bueno, Ignacio tiene dos facetas. Una, Ignacio es un hombre que hace algo singular. Tiene una oportunidad de hacer algo diferente y lo hace. Y eso impresiona mucho. Pero por otro lado, Ignacio es un hombre que se mueve en muchos círculos y por tanto tiene relación con muchísima gente diferente. Yo creo que la gente que patina en España y que tiene cierta edad, o lo conocieron a él, o conocen a otro que lo conoció, o como máximo con 2 enlaces conocieron a Ignacio a través de otra persona. Es decir, Ignacio lo conoce mucha gente. Entonces es normal que una persona que hace algo extraordinario y que además se produce un hecho singular que potencia su fama, que es que como no nos dicen que estás muerto hasta el miércoles, los telediarios en España abren hablando de Ignacio, un día tras otro. Luego están las manifestaciones de sus hermanos. Cuando se sabe de la muerte de Ignacio, sus hermanos dan una especie de rueda de prensa en la que están sonrientes. Familia Bien. de Ignacio Echeverría en Londres. Hablar un minuto para expresar nuestro profundísimo agradecimiento a los amigos de Ignacio, Javi, Guillermo, todos los demás, a nuestros amigos de toda la familia, a los familiares, Pueblo de las Rozas, Comillas, etc. También estamos eternamente agradecidos con el Ministerio del Interior de España y de Asuntos Exteriores españoles, con la Embajada y todo el personal que nos han dado un trato terriblemente humano.
los oficiales ingleses están haciendo desde un punto de vista personal todo lo que pueden para ayudarnos en que podamos reunirnos cuanto antes, especialmente mi madre, con el cuerpo de mi hermano. Algo muy triste, muy duro, se está convirtiendo en algo más bonito y muy grandioso, que nos hace querer más, apreciar más a nuestro hermano, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro país. Muchas gracias. No están llorosos, están sonrientes hablando de Ignacio, mostrando la satisfacción de ser su hermano. Entonces yo creo que todo eso influye en que para mucha gente se potencie. Lo que quizás sea sorprendente es que todavía a estas alturas siga siendo objeto de atención, pues aquí hoy en Neos o en otros sitios o incluso en los medios de comunicación de primer nivel. También sigue presente de vez en cuando. Y eso quizás sí sea sorprendente. Claro, esto hila muy bien con la siguiente pregunta que me gustaría hacerte, y es, ¿usted cree que lo que hizo Ignacio es extraordinario por sí mismo o es extraordinario precisamente porque nadie se le había pasado por la cabeza hacerlo antes? Por lo infrecuente que es. Bueno, vamos a ver, Ignacio lo que hizo es singular. Es singular y no hay un precedente. Pero Ignacio, hay que decir que, por ejemplo, en España tenemos un héroe, el héroe de Mali. Tenemos muchos más, gracias a Dios. Sí. El héroe de Mali se enfrenta a un ataque terrorista y lo resuelve. Bien, el héroe de Mali dice, yo, cuando estuve enfrentándome a los terroristas, que dura 4 horas el enfrentamiento porque estaban despistando a gente para que no los mataran, porque tenían una pistola y 12 cartuchos, y había 10 terroristas con Kalashnikov llenos. Sí, el héroe de Mali es un soldado español destacado en Mali que sufre un atentado terrorista y que tiene una actuación. Sí, pues él dice, heroica. yo cuando actué allí no estaba pensando en Ignacio, pero cuando Ignacio muere, yo pensé en Ignacio. Y yo eso lo tenía interiorizado, con lo cual sí tuvo influencia. Desde luego. ¿Cree que es importante que haya referentes en la sociedad? Es fundamental. En la sociedad tenemos que tener referentes, es fundamental. Y estamos viendo 20.000 personalidades políticas con una gran influencia que lo que sabemos de ellos es que cometen delitos. Estamos viendo demasiados referentes negativos. Es necesario referentes positivos. Y es por eso por lo que estoy aquí. Yo quiero hablar de Ignacio porque quiero que su muerte sea útil. Y a mí me parece que es fundamental que él y otras 20.000 personas muchas personas que tienen mucho mérito, que los tengamos presentes. En el Parque de Berlín hay una placa, sí, recordando a una persona que entró 3 veces en un incendio en Chamberí. Pues no soy capaz de repetir su nombre en este momento. Su apellido, quiero decir, su nombre y su apellido, no soy capaz. Me gustaría poder repetirlo. Es que es necesario que esas personas sean un referente. Ignacio ha tenido muchos reconocimientos, tanto en España como en el Reino Unido. ¿Sienten que verdaderamente se ha valorado su actuación, tanto allí como aquí? No sé si más allí, más aquí. Con que hubiera tenido un reconocimiento, si él hubiera pensado que un día iba a tener uno de los, no sé si decir cientos de reconocimientos que ha tenido, hubiera sido sorprendente. Pero hay que decir que en el Reino Unido, las policías de la ciudad de Londres, que hay 3 cuerpos de policía diferentes, nunca se juntaron para dar un reconocimiento a nadie. Y lo dieron con motivo de la muerte de Ignacio, que reconocieron a más gente, pero nunca se habían unido. Pero es que los cuerpos superiores de policía del Reino Unido, ya no desde Londres, sino de todo el Reino Unido, se reúnen por primera vez para dar un reconocimiento cuando se lo dan a Ignacio y a otras personas. Pero la policía de Escocia quiere estar en ese reconocimiento. Nunca había estado y acababan de hacer un referéndum para separar Escocia de... No la policía, quiero decir, se había hecho un referéndum para ver si se separaba Escocia del Reino Unido. Y sin embargo, ellos quieren estar en el acto en el que se le da el reconocimiento a Ignacio. Es decir, Ignacio recibe muchos reconocimientos que tienen muchísimo valor. Poner alguno por delante de otro, pues el reconocimiento de
la Gran Cruz del Mérito Civil que se le da a Ignacio y que se le entrega a mi mujer en el aeropuerto de Torrejón cuando llegamos con su cadáver, que nos la entrega el presidente del gobierno. El rey, que está en un viaje de una república asiática, se desplaza 300 kilómetros del itinerario previsto para firmar en tierra española el boletín oficial. Sin esa firma no se podía entregar al día siguiente esa medalla. Y el rey, 300 kilómetros en una dirección, 300 kilómetros en otra. Es decir, el rey hace ese reconocimiento. Eso tiene más valor que la medalla. No, desde luego yo creo que Ignacio es un referente y aquí lo reivindicaremos siempre, ¿no? Sabemos que han puesto en marcha una fundación. Si nos puede hablar un poquito más de ella, sí. ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a ver, en un primer momento, hace tiempo nos habló el obispo Martínez Camino, que es el que lleva las causas de canonización de la Arquidiócesis de Madrid, nos habló de la posibilidad de abrir una causa de canonización de Ignacio. Yo le dije, eso no tiene nada que ver con nosotros, y me dijo, estás equivocado, en el cielo hay miles de millones de santos, no se puede estudiar cada caso, pero hay que buscar ejemplos, y creemos que Ignacio es un buen ejemplo. Entonces, pero claro, para iniciar eso tiene que haber alguien que promueva la causa, y creemos que la familia debe estar. Y creamos nos aconsejaron que creáramos una asociación para que nos apoyara, tanto desde el punto de vista del trabajo que había que hacer como desde económicamente, porque eso va a tener costes, porque tienen que reunirse tribunales, tal vez haya que pagar viajes a Roma, etc. Hemos creado esa asociación está en marcha, hay un postulador que lleva la causa y que la presentará al expediente, espero que pronto, está recabando testimonios, etc. Pero a mí me parece que Ignacio no puede quedar circunscrito a una persona que se vea ejemplar desde los creyentes católicos. A mí me parece que Ignacio es un referente de todos. Ignacio, los valores que manifestó Ignacio, lo que en mi opinión manifestó más claramente fue la generosidad, exponer su vida por intentar salvar la vida de otros. Y de hecho las 4 personas que estaban siendo apuñaladas cuando él interviene están vivas. ¿Tienen contacto con ellas? Hemos tenido contacto con Wayne Márquez, que es el agente uniformado que interviene, y Ignacio llega detrás de él. Este Wayne Márquez nos vio en la entrega de las medallas y de la George Medal, de la Reina de Inglaterra, y dijo, ¿sois los padres de Ignacio Echeverría? Sí. Quiero fotografiarme con vosotros. Entonces, cuando acabó el acto, en el patio, y nos fotografiamos, y en el libro que he escrito para hablar de Ignacio, hay una fotografía que estamos con él. Ese libro lo escribí en su momento mi idea era hacer un libro. Me ofreció una editorial de primer nivel hacer un libro recién muerto Ignacio, pero no estábamos en condiciones, yo no estaba en condiciones, dije que no. Más adelante me puse a querer hacer un libro para dejar un dossier para mi familia, para mis sobrinos, hijos y sobrinos. Y después pensé que podía ser útil para toda la sociedad, porque pensé que había que desmitificar a Ignacio. Porque Ignacio, se estaban diciendo tantas cosas de él que podíamos terminar creyéndonos que era una especie de Rambo mezclado con Menéndez Pelayo. Y claro, Ignacio era el que era, y había que recordar al que era. Y por eso escribimos ese libro. En ese libro hay una fotografía en que el agente Márquez está con nosotros. Después del juicio, le escribe a mi hija Isabel, la chica francesa que estaba en el suelo cuando él interviene, con su novio que era australiano, y le escribe, se casaron, viven en Australia, y le dice que no sabían lo que había pasado, que ahora ya lo saben porque se vio en el juicio, y que se acordan de Ignacio todos los días de su vida, que se han casado, mandan un montón de fotografías de su boda, y mandan también las fotografías de una celebración de un bautizo de un sobrino, que esperan tener hijos pronto, etc. Quise que interviniera en un documental que hace una productora británica que se llama Vice, que ha tenido millones de visiones, pero no quisieron intervenir, no estaban en condiciones. Claro, estos después del atentado estuvieron meses viajando, intentando dejar atrás el trauma. Quiero decir, hemos tenido ese contacto. El policía que iba de paisano y que interviene y que hace el blocaje a uno de los terroristas, ese señor también recibe la George Medal, igual que el agente Márquez, y ese señor lo vi en el Buckingham Palace. Sí, en Buckingham estaba.
ese no se quiso acercar a nosotros. A ese le escribe inmediatamente después del atentado un amigo de Ignacio, Guillermo González Arnao, y le pregunta, ¿tú sabes algo? Porque todavía se sabía poco. ¿Sabes algo de las bicicletas? Yo no sé nada de las bicicletas. No quería saber nada. Ha salido el libro. ¿Qué tal ha funcionado el libro? ¿Cuándo lo publicó? Vamos a ver, el libro, hay dos libros. El libro, Así era mi hijo Ignacio, como el héroe del monopatín. El editor se empeñó en poner la palabra héroe, que yo no quería usar. Ese libro se hicieron 5.000 ejemplares. Fue apoyado por la Fundación de Víctimas del Terrorismo comprando 500, con lo cual hacía viable el libro ya directamente, porque la primera edición era de 2.500 y la segunda de otros 2.500. Ese libro está prácticamente acabado de vender, quedará en 200 ejemplares en el mercado más o menos, y bueno, se fue vendiendo últimamente por goteo. De vez en cuando hay pedidos de librerías pidiéndolos, o también se vende a través de los portales del Corte Inglés o Amazon o lo que sea el libro. ¿Está en inglés el libro? ¿Se vende Ese en Reino libro Unido? no se hizo en inglés. Yo en un momento dado hablé con el HSBC. El HSBC ha creado un premio que, si no me equivoco, el importe son 20.000 libras, que le dan a la persona que se haya distinguido dentro del HSBC más en la persecución del delito económico. Entonces, en esos actos de entrega de ese premio estuvo una o dos veces mi hijo Enrique, estuvimos mi mujer y yo hace 2 años, y pensamos en que se hiciera en inglés y que se hiciera cargo del HSBC, pero no... yo traté con el CEO del HSBC y está muy arriba, entonces probablemente no supimos tener el contacto a la persona al nivel adecuado. No sé si se llegará a hacer. De momento el editor no lo va a reeditar. El libro que se acaba de publicar y que está ahora en las librerías y es de la editorial Palabra. Ese libro se llama... no soy capaz de repetir el nombre. Ignacio Echeverría Miralles de Imperial, y es una biografía. No es como el otro libro contamos mucho con lo que vivimos la familia a su desaparición y hablamos un poco de las impresiones de los amigos. Este otro no, es una historia que empieza hablando cómo se constituye la familia de mi mujer y mía y cómo van naciendo entre nuestros hijos y ya pasa a hablar de Ignacio, de su vida. Es una verdadera biografía. También hay unas cuantas fotografías y este libro, bueno, pues es el que yo en este momento opino que debe estar. Y porque el que quiera conocer a Ignacio encuentra mejor a Ignacio en este libro que en el anterior. En el anterior encuentra mejor cómo hemos vivido la familia su muerte. Y hemos hablado de la asociación, que he dicho fundación, esa asociación, de los libros y el musical. Vamos a ver, la segunda asociación civil que hemos creado tiene por objeto hablar de los valores de Ignacio. Es probablemente lo que estoy haciendo ahora, y que creo que hay que hablar de los valores de Occidente y que los tenemos todos. Otra cosa es que los debemos potenciar. Entonces, en el musical, vamos a ver, se han producido 3 espectáculos relativos a Ignacio. Uno es El abogado, que es un documental hecho por un español, un chico que tenía 12 años cuando conoció a Ignacio y que cuando hace su grado hace un trabajo fin de carrera y recibe el premio de Almagro del corto. Y bueno, es un documental que yo creo que está muy bien. Hay otro de Vice, que es algo más breve. Este tenía 25 minutos, el otro tiene 17 minutos, y que viene la productora inglesa a España y rueda aquí y también hace entrevistas allí. Tal. Y por último hay un musical. El musical, vamos a ver, Los Cruzados de Santa María, que es una fundación paralela con otra que se llama Cruzadas de Santa María. La Fundación Cruzados de Santa María tiene varias actividades. Tiene la Legión de Santa María, que es una sección juvenil, y Ven y Verás, que es un sitio donde atienden jóvenes, donde mezclan el conocimiento de inglés con la devoción. Y donde van todos los años a Gales con el grupo de chicos, y que cada 3 años en Gales hay una reunión ecuménica de iglesias en la que ellos representan un musical. Ese musical se representa una vez, pero cuando muere Ignacio deciden hacer un musical sobre Ignacio, y entonces nos lo proponen, estamos muy agradecidos, por supuesto, y a raíz de hacer este musical, en lugar de hacerse exclusivamente en inglés para representarlo en Gales, se hace también en español para representarse en España. Se ha representado en 7 sitios, no me quiero saltar ninguno. Las Rozas, Zamora, Torrevieja, Almería,
Pamplona, un municipio al lado de Pamplona, y Vitoria. Y se va a representar el día 13 de abril en Las Rozas. Las entradas estarán a la venta gratuitas, pero se podrán recoger a partir del día 9 en el auditorio Joaquín Rodrigo, en las taquillas. Bien, este musical en aquel momento nos hablan de hacerlo, se intentan inspirar hablando con nosotros y cogen el libro que yo había escrito. Entonces con eso preparan un musical que intenta representar las 24 horas últimas de la vida de Ignacio. En las últimas 24 horas de la vida de Ignacio se produce un hecho muy significativo para mí, que fue una especie de reconciliación que se nos regaló porque un amigo de Ignacio, que hacía años que no se veían, fue al partido de Cardiff y pasó por Londres y se reunió con Ignacio el día anterior. Hacía bastantes años que no se veían, con lo cual tenían muchas historias que contarse. Se cuentan su vida. Y bueno, nos cuentan a un Ignacio satisfecho, feliz de la vida, contento de cómo le va, y habla de sus relaciones con la familia y dice cosas... Bueno, Ignacio era un hombre inocente, tenía su visión de la vida que tenía muchas veces interpretando informaciones que a lo mejor no eran del todo correctas. Una de las cosas que le dice a su amigo es: bueno, yo he descubierto que el trabajo de mi padre no era tan malo como yo creía, por ejemplo. Es una de las cosas que dice. Bueno, yo soy un ingeniero que no tuve un trabajo excepcional, pero bueno, tuve responsabilidades en algún momento y eso pues... Ignacio no había sido capaz de percibirlo hasta que tenía más de 30 años. Bueno, quiero decir, igual que eso, otras muchas cosas. Esa fue una especie de reconciliación y habla de sus relaciones con sus hermanos, fue muy bonito. Y eso está incluido en las 24 horas de la muerte de Ignacio, pues de alguna manera recogen esas cosas, ¿no? Y ya la última pregunta no le quería dejar de preguntar, o dejarte, pero me cuesta abandonarle usted, de preguntar por la causa de canonización. ¿Cómo está eso? Bueno, la causa de canonización, vamos a ver, el postulador, Juan Carlos Mollejo, está recabando testimonios. Hay básicamente dos tipos de testimonios: la fama de santidad y la fama de signos. La fama de santidad significa que hay personas que consideran que Ignacio es santo. Y eso, pues en la red, yo calculo que hay 6.000 enlaces hablando de Ignacio, de los cuales más de 1.000 usan la palabra santidad en algún momento eso es fama. Pero luego además hay muchas personas que han escrito un testimonio diciendo que ellos piensan que Ignacio es santo. Pero claro, ser santo es estar en el cielo. Y en el cielo hay miles de millones. O sea que todos tenemos cerca santos a los que les podemos pedir favores, porque tenemos abuelos que probablemente lo sean, y si no, otros. Todos conocimos santos que han fallecido. Mientras no falleces, tienes mucho tiempo de hacer cosas malas. Pero una vez que falleces, el que murió en gracia de Dios está en el cielo. La fama de signos es otra cosa. La fama de signos es personas que le ruegan, que le piden favores a Ignacio, que se encomiendan a él en sus oraciones y que consideran que recibieron favores. Y los favores pueden ser elementalísimos. O sea que la Iglesia reconoce milagros cuando considera que una cosa es un milagro. Pero un favor... El 95% de los favores, o el 99% de los que percibimos, la Iglesia no los va a reconocer como milagros. Pero nosotros podemos tener la sensación de que hemos recibido un favor. En esta fase es lo que estamos hablando. Hay un testimonio que no sé si lo ha terminado de escribir. Hay una persona que me escribe hace más de 2 años que me dice: me van a operar del corazón, tengo unas cardiopatías tremendas, por favor, rézale a Ignacio y pídele. Yo ya le estoy pidiendo. Y entonces, esto ocurre un jueves y un martes me escribe y me dice: estoy en la habitación, Ignacio ha hecho el milagro. Cuando me abrieron, la mayor parte de mis cardiopatías ya no estaban. Se me habían curado, he sido intervenido, pero ya no estaban. Esto ha sido un milagro. Sin embargo, a esta persona le está costando mucho trabajo escribir un testimonio. Esto podría llegar a ser considerado un milagro por la Iglesia, porque es diferente. Hay algún caso más parecido de milagros. Es decir, esto no lo va a reconocer como un milagro la Iglesia, pero es fama de signos. Es una persona que percibe que recibió un favor. Bueno, pues estos testimonios tiene que haber suficientes para que se pueda abrir el proceso. Hay algo más. El postulador, en un momento dado, cuando ya empieza a creer que está cogiendo robustez su proyecto, le escribe al arzobispado y le dice que se plantee la posibilidad de recibir este proyecto,
pero que se plantee la posibilidad de ver si es competente, porque podría ser competente la diócesis de Londres. Entonces yo sé que la archidiócesis de Madrid, la archidiócesis de Londres y el Vaticano han hablado y se acordó que la causa, si se recibe, si se inicia, que sea en la archidiócesis de Madrid. Entonces la archidiócesis de Madrid pues recibirá el expediente cuando el postulador considere oportuno y será lo que Dios quiera. Es decir, se han iniciado muchas causas de mucha gente con mucho mérito. La de Isabel la Católica espero que salga adelante pronto, pero más mérito que Isabel la Católica es difícil. Pero el segundo Marqués de Comillas, más caridad que el segundo Marqués de Comillas no ha hecho nadie. Más bondad en su expresión no ha hecho nadie. Se inició la causa, había medios para sacar adelante la causa y está detenida. Porque las causas nunca se acaban. O pasan o quedan detenidas. No es que se rechacen, es que quedan detenidas a esperar mejores argumentos para ya sacarlas adelante. Parece que sale adelante la causa del padre Huidobro, que ahora sale adelante, pero estuvo mucho tiempo detenida. Es decir, veremos qué pasa. Yo creo que sencillamente, Ignacio, el mero hecho de estar hoy aquí y el mero hecho de que haya muchas personas que lo consideren ejemplar y que haya muchas corporaciones que hayan decidido dedicarle espacios públicos, más de 30, y que algunas lo hayan rotulado, algunas todavía están pendientes de rotular, que llegue alguien y encuentre el nombre de Ignacio en un sitio y que sepa quién fue, pues ya está siendo útil. Yo creo que si se la canonizara pasaría a ser mucho más útil para una porción de la sociedad, pero bueno, eso hay autoridades que tienen su responsabilidad, que es la de ellos, y es el Espíritu Santo quien nos inspira. Con lo cual la causa será lo que Dios quiera. Pues muchísimas gracias, Joaquín, ha sido un auténtico placer. Desde NEOS seguiremos reivindicando a tu hijo Ignacio como un referente y será un orgullo para nosotros siempre esta charla. Así que muchísimas gracias y aquí siempre tendrás tu casa. Pues muchas gracias.